Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de temas selectos de Física 1, donde en esta ocasión continuaremos con los ejercicios de vectores de fuerza resultante. Antes de iniciar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, podemos iniciar. Para este cuarto ejercicio nos pide lo siguiente. Dos cuerdas A y B están atadas a un gancho de amarre, de manera que se ha formado un ángulo de 60 grados entre las dos cuerdas. La tensión sobre la cuerda A es de 80 newtons y la tensión sobre la cuerda B es de 120 newtons. Halle la fuerza resultante ejercida sobre el gancho. Vamos a empezar trayendo a nuestro plano cartesiano, donde vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre es la representación mediante vectores de nuestro sistema. Antes de empezar a dibujar, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que no tenemos definido lo que es el sentido de nuestros vectores. Es decir, no tenemos claro el ángulo que se forma con respecto a la horizontal, o en su caso pudiera ser con respecto a la vertical. Simplemente nos dice que estas dos cuerdas están unidas formando un ángulo de 60 grados. Es decir, nuestro diagrama, por ejemplo, podría estar así, o así, o así. Entonces no tenemos como que una referencia respecto a los ejes para saber el ángulo de elevación de cada vector. Vamos a suponer que está así, luego ya lo ajustaremos y van a ver cómo queda. Recuerden que lo que nosotros debemos hacer para encontrar la fuerza resultante es descomponer los vectores en sus componentes X y Y, es decir, sus componentes de fuerza, que serían estos de aquí. Sin embargo, para hacerlo yo necesito conocer lo que es la inclinación o el ángulo de elevación respecto al eje X, o en su caso respecto al eje Y, pero no los conozco. Lo único que sé es que el ángulo entre las dos cuerdas es de 60 grados. Mi deber será encontrar entonces primeramente estos ángulos para poder aplicar la descomposición vectorial que ya hemos visto en otros videos. Ahora, vamos a tomar esta figurita y la vamos a colocar aquí. Esto que tenemos aquí sería un triángulo si cerramos los vectores. Vean, son las mismas fuerzas, simplemente que yo he trazado una línea aquí para dibujar un triángulo, ¿sale? Ahora, este tipo de triángulos pues no son rectángulos. Recuerden que los triángulos rectángulos son aquellos que forman un ángulo de 90 grados con dos de sus lados, ¿sí? Forman un ángulo recto, pero este no tiene ángulo recto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para resolver? Bueno, cuando el triángulo formado no es rectángulo, solamente hay dos posibilidades, y aquí se las voy a enseñar. La primera es que sea un triángulo acutángulo, es decir, que todos sus ángulos sean menores de 90, o que sea un triángulo obtusángulo, es decir, que uno de sus ángulos sea más grande que 90. Ahora, esto es importante, ya que si por ejemplo el triángulo fuera rectángulo, se puede resolver con teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Pero en este caso, cuando no es rectángulo, tenemos que utilizar ley de senos o ley de cosenos para resolver. Aquí les puse los criterios que nos ayudan a determinar si debemos usar ley de senos o ley de cosenos para resolver un triángulo, ¿sí? Los primeros dos criterios nos indican que de cumplirse debemos usar ley de senos, y si no, si fuera alguno de los otros dos, pues será ley de cosenos. Y es lo que precisamente debemos analizar en este triángulo que tenemos aquí. Vamos a ver en qué criterio cae. Para aplicar ley de senos en la resolución nos dice que se deben conocer dos ángulos y un lado opuesto a uno de los ángulos. Entonces revisamos este triángulo y vemos que solo tenemos un ángulo y necesitamos dos para que sea el primer criterio. Por lo tanto, no es el criterio 1. El criterio 2 nos dice, se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados. Y en este caso sí tenemos dos lados,
pero el ángulo no es opuesto a estos lados. ¿Por qué? Porque el ángulo opuesto a este lado de 120 sería el que tenemos aquí, pero vean que no lo conozco. Y el de 80 es el que está también opuesto a él, o sea que está enfrente, y vean que tampoco lo conozco. Entonces sí es cierto que tengo dos lados, pero no conozco los ángulos opuestos, entonces tampoco es el criterio 2. El criterio 3 me dice, se conocen nuevamente dos lados y un ángulo ubicado entre los lados conocidos. Fíjense, aquí sí encaja. Tengo dos lados y el ángulo está en medio de esos dos lados. Entonces, ¿qué criterio es? Es el criterio 3 y debemos usar ley de cosenos. Bueno, si ustedes se fijan, aquí yo ya tengo dos lados. Me falta un tercer lado. Ese es el que debemos buscar. Pero para que las cosas sean un poco más fáciles, si ustedes se fijan en la fórmula, siempre utilizan tres letras, A, B y C. Vamos a utilizar esas letras para marcar los lados y los ángulos. ¿De qué va esto? Bueno, vamos a empezar nombrando, por ejemplo, a este lado el lado A este el lado B y a este el lado C. Fíjense que los lados los represento todos con letra minúscula. Lo siguiente es representar las letras de los ángulos. Las letras de los ángulos van a ser las mismas que de sus lados opuestos, solo que con mayúscula. Por ejemplo, si este es el lado A, su opuesto, el de aquí, sería el ángulo A. Si este es el lado B, su opuesto sería el ángulo B. Y si este es el lado C, su opuesto es el ángulo C. Fíjense que los ángulos van con mayúscula y los lados con minúsculas. Listo. Ahora, ya una vez que definimos las letras que les corresponden, podemos aplicar la fórmula. Fíjense, en este triángulo conocemos el lado A y el lado B. Nos falta el lado C. Por lo tanto, la fórmula que vamos a usar es esta. Fíjense que esta es para los lados, porque son minúsculas, y esta es para encontrar ángulos, porque son mayúsculas. Entonces, nos falta el lado C. Vamos a utilizar la tercera fórmula, esta que tenemos aquí. Si quieren pueden ponerle pausa al video, la analizan un poquito, la copiamos y la pegamos aquí. Vamos a sustituir los valores de las letras. ¿Cuánto vale el lado A? El lado A vale 80 newtons. Lo colocamos aquí y aquí colocamos el de B. Fíjense, aquí va el de B. ¿Cuánto valía B? 120. Lo colocamos aquí. Luego dice menos 2 por el valor de A por el valor de B. Nuevamente ponemos A y ponemos B. Multiplicado por el coseno del ángulo C. ¿Por qué sé que es un ángulo? Porque aquí está con letra mayúscula. ¿Cuánto vale el ángulo C? El ángulo C vale 60 grados. Vamos a resolver todo esto. 80 al cuadrado sería 6.400, 120 al cuadrado, 14.400, menos 2 por 80 por 120, menos 19.200, y el coseno de 60, 0.5. Realizamos esta suma y esta multiplicación y obtenemos los resultados siguientes. 20.800 y menos 9.600. Realizamos esta resta y nos da una cantidad de 11.200. Ojo, esto es el valor al cuadrado del lado C, pero yo no quiero su valor al cuadrado, quiero el valor sencillo. Entonces tomamos este exponente, lo pasamos al otro lado en forma de raíz y nos da una cantidad de 105.83. Entonces esto es lo que vale el lado C. Ahora ya tenemos los tres lados. Nos faltan dos ángulos para completar con el tercero. Entonces ahora vamos a buscar el ángulo A. ¿Qué fórmula vamos a usar? Pues vamos a usar esta de aquí, la cuarta fórmula de la ley de cosenos, porque esta me permite encontrar el ángulo A. Vean la formulita, si quieren pueden anotarla, pueden tomarle captura de pantalla. Lo que voy a hacer yo es copiarla y la voy a pegar aquí. Es la misma que vimos hace un momento. Nuevamente
donde están las letras, voy a colocar paréntesis y voy a empezar a sustituir. Primeramente voy a colocar el valor del lado A, que en este caso es 80. Fíjense, aquí está A, puse que es 80. Y luego el del lado B, que va en dos lugares, va aquí arriba y aquí abajo. Fíjense, ya lo coloqué. Finalmente el del lado C, que acabamos de encontrar, que vale 105.83. Ya una vez que sustituimos, hay que resolver. 120 al cuadrado me da 14.400. 105.83 al cuadrado me da 11.199.9889 menos 80 al cuadrado, que me da 6.400. Y en la parte de abajo realizamos esta multiplicación, 2 por 120 por 105.83, y me da un resultado de 25.399.2. Vamos a realizar las sumas y las restas de la parte de aquí arriba, con lo cual obtendría un resultado de 19.199.9889. Este resultado lo dividimos entre 25.399.2 y obtenemos una cantidad de 0.756. A esta cantidad le vamos a aplicar coseno a la menos 1, con lo cual obtenemos un resultado de 40.887. Esta es la magnitud del ángulo A, pero ojo, esto está en decimales. Para ello, con la calculadora, ya les he enseñado cómo, lo transformamos a grados y nos da una cantidad de 40 grados con 53 minutos. Ojo, recuerden que la calculadora tiene que tener la letra D arriba, no puede tener la letra R de radianes ni la letra G de gradianes, ¿de acuerdo? Tiene que tener la letra D, que representa grados. Bueno, ya encontramos el ángulo A, ahora solo nos falta el ángulo B. Para encontrar el ángulo B tenemos dos maneras. La primera es utilizar esta formulita, que es muy parecida a la primera, pero cambia el orden de las letras. O bien podemos utilizar una de las propiedades de los triángulos, la cual nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180. Aplica para cualquier triángulo. La suma de todos sus ángulos internos nos tiene que dar 180. Entonces, si yo a 180, que es el total que me debe de dar la suma, le resto el ángulo C, que vale 60 grados, y le resto el ángulo que acabo de encontrar, el resultado va a ser el ángulo B que estoy buscando, ¿de acuerdo? Al total de 180 le estoy quitando el ángulo C y el ángulo A para obtener el ángulo B. Entonces, si yo hago esta resta, me da una cantidad de 79 grados con 7 minutos. Listo, ya encontré todos los elementos de este triángulo. Entonces voy a proceder a copiarlos aquí, ¿de acuerdo? Si quieren, tómenle captura de pantalla, pónganle pausa, anótenlo como ustedes quieran. Ahora voy a colocar estas cantidades que me interesan aquí. Ya están. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a proceder a trazar una recta que va desde aquí, que vendría siendo donde está el gancho de amarre, o sea, este es el punto que une a las dos fuerzas originales, la de 80 y la de 120. Voy a trazar una recta de aquí hasta este lado del triángulo, pero lo voy a hacer de tal manera que choque en línea perpendicular, o sea que aquí se formen ángulos de 90 grados. ¿Por qué estoy haciendo eso? Fíjense que aquí tengo ahora dos triángulos rectángulos, ¿se dan cuenta? Este es uno chiquitito y este es uno más grande. ¿Y para qué me sirve? Para que podamos más adelante encontrar los ángulos que nos faltan. Ahorita van a ver a qué me refiero. Bueno, si ustedes se fijan, este triángulo está un poquito chueco. Si nosotros lo ajustamos tantito, que quede así, fíjense, así estaba antes, lo dejé así. ¿Para qué hago esto? Bueno, resulta que esta es la verdadera forma o el verdadero acomodo que tienen nuestras fuerzas, donde esta línea que dibujé representa el eje X, o sea, este de aquí. Basándonos en eso, vamos a borrar lo que está aquí y vamos a redibujar nuestras fuerzas para que queden acomodadas a esta forma. Tendríamos la de 80 newtons aquí, la de 120 newtons así
y aquí nuestro ángulo de 60 grados. Fíjense, ya se parece más a este triángulo. Recuerden, esta línea que dibujé es el eje X. ¿Sale? Ahora, recuerden que lo que yo necesito encontrar son estos dos ángulos con respecto al eje X, el ángulo alfa y el ángulo beta, que básicamente son estos que tenemos aquí y que sumados pues me tienen que dar 60 grados. Una vez que encontremos los valores de estos ángulos, ya vamos a poder descomponer nuestros vectores en sus componentes de fuerza en X y de fuerza en Y. Entonces vamos a encontrar los valores de los ángulos alfa y beta. Bueno, ¿se acuerdan de la propiedad que les dije hace un momento de que los ángulos internos de un triángulo suman 180? Pues bueno, aquí tenemos dos triángulos rectángulos y de igual manera sus ángulos internos deben sumar 180. Por lo tanto, fíjense, ya conozco este ángulo de 79 grados 7 minutos, ya conozco este de 90 porque es un ángulo recto, el único que me falta es alfa. Entonces lo podemos buscar simplemente completando a 180. Nosotros sabemos que 90 grados, que es este, más 79 grados con 7 minutos, que es este, más el ángulo alfa, me tiene que dar 180, ¿verdad? Si sumamos estos dos, obtenemos una cantidad de 169 grados con 7 minutos. De aquí, esta cantidad que está positiva o sumando, la pasamos al otro lado con su operación contraria, o sea, restando, para dejar solito al ángulo alfa. Hacemos la resta 180 grados menos 169 grados 7 minutos y obtenemos que el ángulo alfa mide 10 grados con 53 minutos, es decir, es un ángulo bastante pequeñito. Vamos ahora con el ángulo beta, es prácticamente lo mismo. Estos 90 grados más estos 40 grados con 53 minutos más el ángulo beta me tienen que dar 180. Sumamos estos dos, 130 grados con 53 minutos más beta igual a 180. Esto de aquí que está sumando o de naturaleza positiva lo paso al otro lado restando y obtengo 180 menos 130 grados con 53 minutos. El resultado de esto me da 49 grados con 7 minutos. Ahora, ¿cómo sé que estos valores están bien? Porque si yo sumo estas dos cantidades, obtengo 60 grados, que era el ángulo que formaban las dos cuerdas con el gancho de amarre. ¿Sale? Entonces sí, nuestros cálculos están correctos. Podemos tomar ya estas magnitudes y colocarlas aquí. Ahora, ya con esto, ya podemos empezar a descomponer nuestros vectores de fuerza. Recuerden que este ángulo con este ángulo son lo mismo, son alternos internos, ¿de acuerdo? Fíjense en el comportamiento, o más bien, cómo están formados los ángulos, porque aquí tenemos a la horizontal y a la diagonal. Lo mismo aquí sería, fíjense, la horizontal junto con la línea diagonal, o sea, este ángulo de aquí es el mismo. Esto también ocurre con este ángulo, ya que sería alterno interno con este de aquí. Una vez que hemos acomodado los ángulos, ya podemos descomponer cada uno de los vectores en sus fuerzas en X y en Y. Para ello vamos a empezar, bueno, normalmente se inicia con el vector de fuerza en Y, o sea, de la componente vertical. Fíjense que este vector está frente al ángulo de referencia. Por lo tanto, este sería el cateto opuesto y este el cateto adyacente. Recuerden que para el cateto opuesto usamos a la función seno y para el cateto adyacente a la función coseno. Entonces vamos a escribir primero el de la función seno. Aquí vamos a colocar nuestro valor de ángulo de referencia, que en este caso es 10 grados con 53 minutos. Aquí en la parte de arriba de la fracción debemos colocar el cateto opuesto y abajo la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto no lo conozco, lo voy a buscar. Entonces coloco aquí Y. Recuerden que es la magnitud de fuerza en el eje Y, en el eje vertical. Abajo el valor de la hipotenusa. La hipotenusa la representa nuestra fuerza diagonal de 80 newtons. Lo colocamos aquí y listo. Vamos a despejar a la letra Y, el 80 que está dividiendo,
pasa al otro lado multiplicando, resolvemos esta operación y nos da una cantidad de 15.105 newtons. Lo tomamos y lo movemos para acá y le ponemos el signo positivo porque el vector va hacia arriba. Antes de continuar, ¿por qué el vector va hacia arriba? Recuerden que los componentes tienen que ir en el mismo sentido que el vector. Entonces, si este vector se mueve hacia la derecha y hacia arriba, este que está aquí en color café, sus componentes de manera separada también deberán moverse en el mismo sentido. Es decir, uno hacia arriba y otro hacia la derecha. Fíjense que las flechas o la punta de nuestro vector nos indica hacia dónde va. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con este otro vector de aquí. Este se mueve hacia abajo y hacia la derecha. Por lo tanto, sus componentes irán de manera separada, uno hacia abajo y otro hacia la derecha. Con eso aclarado, podemos continuar. Habíamos dicho que la fuerza componente en Y era de 15.105 newtons y le ponemos signo positivo porque va hacia arriba. Ahora vamos con la componente en X. Como en este caso, este es el cateto adyacente al ángulo, porque está pegadito a él, debemos usar la función coseno. Colocamos el mismo ángulo, el mismo valor de nuestra hipotenusa, y aquí arriba en vez de Y, pues ponemos a X, que sería nuestro componente horizontal. Nuevamente dejemos solita a la X, porque queremos que esté solita. Tomamos al 80 que está dividiendo, lo pasamos al otro lado multiplicando, resolvemos esta operación y nos da una cantidad de 78.561. Lo colocamos aquí con signo positivo porque va hacia la derecha su movimiento. Luego vamos con el siguiente vector. En este caso, como este es nuestro ángulo de referencia, el cateto opuesto sería la componente en Y, por ende le toca la función seno, y el componente en X es el cateto adyacente. Por lo tanto, le corresponde la función coseno. Ahora podemos empezar a resolver. Vamos a iniciar con nuestro vector de fuerza vertical, es decir, del eje Y. Para ello utilizamos a la función seno, colocamos el ángulo de referencia, que en este caso sería de 49 grados 7 minutos, arriba nuestro vector de fuerza en Y y abajo el valor de la hipotenusa, que en este caso viene representado por el vector de 120 newtons. Lo colocamos. Este 120 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando para dejar solita a la Y. Reacomodamos, realizamos esta operación y nos da una cantidad de 90.725 newtons. Lo tomamos y lo colocamos aquí con signo negativo porque la fuerza va hacia abajo. Vamos ahora con el cateto adyacente, que es con la función coseno. Repetimos los mismos datos, 49 grados 7 minutos. Aquí ponemos X, 120, de nueva cuenta este 120 que está dividiendo pasa multiplicando, resolvemos esta operación y nos da una cantidad de 78.543 newtons y lo tomamos, lo colocamos aquí con signo positivo porque el vector de fuerza va hacia la derecha. Una vez que realizamos todo esto, ya podemos borrar los vectores diagonales. Recuerden que los componentes de fuerza en X y Y representan lo mismo que estos vectores que están en diagonal, simplemente que de manera separada. Por lo tanto, los podemos borrar. Lo siguiente es reducir vectores. Para ello vamos a sumarlos si van en el mismo sentido o a realizar una resta si van en sentidos contrarios. De hecho aquí pues ya sus signos nos van a ayudar a identificar, y de hecho como también dibujamos el sentido de las flechas, también. Vamos a iniciar con los vectores verticales. Como pueden ver, van en sentidos contrarios. Eso quiere decir que si yo hago esta operación 15.105 positivo menos 90.725, me va a dar una cantidad de menos 75.62. Como el resultado fue negativo, entonces el vector resultante de lo que es la fuerza en Y también va hacia abajo. Luego, aquí tengo más 78.561 más 78.543. Si yo hago la operación de esta suma, me da una cantidad de 157.104 newtons positivo. Por lo tanto, su vector de fuerza va hacia la derecha.
Estos son los componentes de mi vector resultante, que es lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Sí, hasta este momento es cuando ya voy a empezar a encontrar lo que me está pidiendo el ejercicio. Recuerden que en este caso lo que vamos a hacer es básicamente nuevamente el teorema de Pitágoras que tenemos aquí, pero con vectores. Entonces, recuerden que lo que estamos buscando es la magnitud de este vector de color rojo. Y resulta que lo que se forma aquí es un triángulo rectángulo, donde los catetos serían los vectores horizontal y vertical, ¿sale? Que están de color amarillo. Además de nuestro vector resultante, recuerden que también tenemos que encontrar el ángulo que se forma respecto a la horizontal. Para encontrar estas dos cosas, el ángulo y el vector resultante, ahora sí vamos a usar solamente las fórmulas de triángulos rectángulos, la que tenemos aquí del lado izquierdo. Bueno, vamos a empezar encontrando lo que es nuestro vector resultante. Para ello vamos a utilizar nuestro teorema de Pitágoras que nos dice que el vector resultante es igual a la fuerza en x al cuadrado más la fuerza en y al cuadrado. Entonces, tenemos aquí nuestra formulita. Vean que el vector resultante al cuadrado es igual a la fuerza en x al cuadrado más la fuerza en y al cuadrado. Resolvemos estas operaciones, luego las sumamos y nos da una cantidad de 30.400.05. Este es el vector resultante al cuadrado, pero yo lo quiero sin el exponente. Entonces tomamos la potencia, la pasamos al otro lado en forma de raíz, lo cual nos da una cantidad de 174.356 newtons. Eso es lo que vale nuestro vector resultante, es lo que nos está pidiendo el ejercicio. La fuerza resultante ejercida sobre el gancho por estas dos cuerdas. ¿Sale? Ahora, normalmente también nos piden el ángulo, aunque aquí no lo hicieron, pero también vamos a buscar ese ángulo. Para el ángulo vamos a usar a la función tangente, que me dice la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, recordemos que este es mi ángulo. El cateto opuesto sería la fuerza en y el cateto adyacente la fuerza en x, ya que está pegadito al ángulo. Entonces coloco aquí la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que es mi fuerza en y, sobre mi cateto adyacente, que es la fuerza en x. Realizo esta división, me da una cantidad de 0.481, pero esto representa la tangente del ángulo y yo quiero solamente al ángulo. Para ello tomo la función trigonométrica, la paso al otro lado como tangente a la menos 1 de 0.481, resuelvo esto y me da una cantidad de 25.687. Esto representa el ángulo pero en decimales. Lo convertimos a grados y me da 25 grados con 41 minutos. Y listo, ya encontramos la fuerza resultante y el ángulo con respecto al eje X. Y listo, como ustedes pudieron ver, este ejercicio requirió pues bastante conocimiento de matemáticas, por eso les he dicho que la física es la asignatura donde pues más podemos ver las aplicaciones de las matemáticas. Este ejercicio pues muy difícil no fue, pero sí es un poco tardado porque tienes que hacer varios procesos. De todos modos, recuerda que si tienes alguna duda, te invito a que la escribas en la cajita de comentarios y yo con gusto te la responderé. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que este video te haya servido, te haya gustado. Si es así, por favor, dale pulgar arriba, que me ayudes muchísimo a seguir creciendo como canal y a traer más contenido para ti. Entonces, por mi parte ha sido todo y nos vemos la próxima en un nuevo video.